Bienvenidos, estamos en otra emisión de esta sección que denominamos Charlas sin barbijo. Muchas veces hemos abordado el tema del mundo laboral, sobre todo, obviamente, la pandemia ha generado una gran transformación en el mercado laboral, tanto de parte de las organizaciones como de quienes trabajamos. A veces también hemos incorporado el tema de la diversidad, de la inclusión, del famoso techo de cristal, pero hay otro aspecto del mundo del trabajo que quizás es el menos abordado, o cuando se aborda se lo hace más que nada desde el punto de vista de hablar de los planes sociales y de la falta de cultura del trabajo, de que no necesariamente los planes sociales vienen acompañados del fomento de la incorporación al trabajo genuino. Pero hoy vamos a hablar de ese sector tan amplio de la sociedad que está en situación de vulnerabilidad y que gracias a una ONG, la Fundación Cultura de Trabajo, tienen una puerta para incorporarse no solamente al mundo del trabajo, sino primero incorporarse o reinsertarse en la sociedad, que es algo que uno sabe cuando se cae fuera del sistema, no es tan simple volver a ingresar. Así que tenemos que agradecerle que nos atienda Alexandra Carballo, que es coordinadora general y además es la cofundadora de esta ONG, Fundación Cultura de Trabajo, que tiene la amabilidad de atendernos. Alexandra, un gusto saludarte, gracias. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, muchas gracias y saludos a todos los oyentes. Bueno, en principio quería preguntarte ¿a qué se refiere situación de vulnerabilidad? Porque lamentablemente en la Argentina es un concepto quizás muy amplio, pero me imagino que ustedes hacen foco en un sector que está totalmente fuera del sistema o casi fuera del sistema. Me gustaría que nos cuentes a ese universo al que ustedes están dedicando su actividad. Sí, básicamente cuando nosotros hablamos de nuestros beneficiarios, estamos hablando de aquellas personas que están en vulnerabilidad social habitacional, es decir, que duermen en hogares, paradores, en la calle, inquilinatos, pensionados o mismo en algún tipo de barrio vulnerable. ¿Y cómo esas Eh, personas llegan a ustedes o ustedes se acercan o tienen alguna ONG que los ayuda en esto de acercar digamos, de acercarlos a ustedes o acercar a esas personas a ustedes? Bueno, lo interesante del trabajo de nuestra fundación es que entendemos que el trabajo tiene que ser integral y en alianza estratégica. Entonces, son más de 180 organizaciones de la sociedad civil o de gobierno que asisten a estas personas en otras cuestiones más básicas, que pueden ser comida, el techo, algún subsidio, y que detectan quienes están buscando trabajo, ¿no? Y están en condiciones de trabajar, porque digo, hay muchas cuestiones por detrás que a veces esa persona no está todavía en, por ejemplo, por alguna cuestión de salud, no puede trabajar o no podría sostener un empleo. Y de esas personas que son derivadas por estos coordinadores de las otras organizaciones, ingresan a nuestro programa de intermediación laboral, donde la fundación básicamente que arma toda una estrategia de acompañamiento, desde cómo hacer un perfil sociolaboral de la persona, armado de CV, conocimiento de la vacante, carga o sube para poder viajar a entrevistas, ropa, bueno, si son de la calle, en nuestra fundación hay duchas, entonces pueden duchar antes de ir a una entrevista, cargan el celular, un celular, herramientas para quienes son de oficio, bueno, todo lo que tiene que ver con talleres de preinserción laboral y talleres también postinserción laboral, porque bueno, la idea es que una vez que la persona, como vos decís, una vez que la persona se cae del sistema, a veces la ayuda no tiene que ver tanto con ayudarle en sí, sino subirse a la lona recién, ¿no? Y en ese saltito de subirse a la lona, bueno, hay un montón de necesidades que uno da por hecho, y en ese llenar vacío, en ese acercarlos a la posibilidad de empleo, es el trabajo fuerte de la fundación, y obviamente la idea es que esta inclusión sea una inclusión definitiva, ¿no? Que después, el día de mañana, esa persona pueda seguir estando dentro del sistema social y consiguiendo empleo, mejorando su capacidad, etc. Es muy interesante lo que decís porque habitualmente uno escucha casos incluso de personas que tienen
una educación básica completa o incluso a veces terciaria, y por ahí no saben cómo hacer un CV. Me imagino para una persona que a lo mejor tuvo una vida laboral previa, también ha cambiado mucho el ámbito laboral, tener la posibilidad además de acceder a un teléfono móvil que hoy por hoy, eh, bueno, parece algo totalmente natural, lo tenemos incorporado a nuestra vida pero no lo cotidiana, es. pero muchas personas carecen de esa herramienta básica para estar en contacto con el mundo en general, ¿no? Y sobre todo si están buscando un Exactamente. trabajo. Ahora, en el caso de esas personas, yo decía recién, me imagino que hay muchas personas, obviamente uno sabe que en personas en situación de calle hay muchas personas que tuvieron una vida laboral previa. ¿Son habituales esos casos o encuentran también muchas personas que nunca tuvieron una actividad laboral? Mira, el tema de la actividad laboral o de la expertise tiene que ver mucho ahí con el corte generacional. Quizás los que son sub-23, digamos, la experiencia laboral hay que buscarla un poquito más. Y cuando hablamos de buscarlo un poquito más, y en esto es la importancia de ese perfil sociolaboral, es que a veces te dicen que no saben hacer nada, pero cuando indagás resulta que de chicos acompañaban al papá a la obra, entonces levantaba, no sé, levantaba una pared. Y cuando vos le preguntás si se acuerda cómo es las partes de cemento con cal para levantar una pared, lo sabe de memoria. Entonces, digo, quizás él no tuvo experiencia o no cree que tiene una experiencia laboral, pero perfectamente puede ser un ayudante de albañilería. Claro, claro. ¿Hay un Eh, universo al que ustedes están destinados, digamos? ¿Hay algún rango etario o eso tiene no, que ver? nosotros acompañamos, en general acompañamos a todas las personas entre 18 y 65 años, hombres y mujeres. Lo cierto es que obviamente en situación de calle se encuentran más hombres que mujeres, en calle directa, ¿no? Más hombres que mujeres. También tiene que ver con mayores de 40 y pico en calle directa, digo, eso dependiendo el recorte, ¿no? Te va cambiando un poco la demografía. Pero bueno, nosotros trabajamos por igual, hombres o mujeres y todo el rango etario. Lo que pasa es Recordemos, que el sí. apoyo por ahí que puede necesitar un señor de 45, que tiene otra experiencia, que tiene otro oficio, es distinto que por ahí el acompañamiento que necesita un joven de 20 años. Claro. Recordamos, estamos en diálogo con Alexandra Carballo, que es coordinadora general y cofundadora de Fundación Cultura de Trabajo. Eh, ¿Qué cantidad, no sé si tienen una estimación, por lo menos aproximada, de personas que están en esa situación de vulnerabilidad y cuál es la zona en la que ustedes trabajan fundamentalmente? Mira, la fundación trabaja obviamente todo Ciudad Autónoma de Buenos Aires y lo que se llamaría el primer y segundo cordón digamos, del área metropolitana. En términos de vulnerabilidad, el estimado es mucho más del que uno imagina. Obviamente no es lo mismo en calle directa, gente que bueno, está en cooperativas cartoneando, o gente que por ahí vive en algún inquilinato impresionado, pero son números monstruosos, digamos, y sobre todo, digamos, en índice de pobreza y gente que excluida del sistema, obviamente en los últimos años, sumado a la situación de la pandemia, se ve un fuerte impacto. Te puedo decir que nosotros en nuestra base al día de hoy son más de 5.000 personas que buscan acompañamiento y que se les ha hecho el perfilamiento sociolaboral. Y bueno, también se han incluido laboralmente más de 200, ¿no? Y más o menos 500 han podido ir a una entrevista laboral y empezar su recorrido para conseguir empleo. ¿Cuál es la respuesta de las organizaciones, de las empresas? No sé si el Estado también tiene algún tipo de compromiso en esta materia. Cuando ustedes capacitan a una persona que estaba en situación de vulnerabilidad, la ayudan, como vos bien decías, a subir de nuevo a la lona y estar digamos, en una posición, no sé si de igualdad, pero sí por lo menos en mejores condiciones de postularse a un puesto. Bueno, lo cierto es que nosotros, una también de las cosas que nos hacen diferencia con respecto por ahí a otras organizaciones, es que trabajamos la cuestión de la intermediación laboral y de la inclusión laboral
y en las relaciones con las empresas o los hogares particulares, o sea, con los potenciales empleadores, de una manera muy profesional. Con lo cual no es que la contratación pasa por una cuestión de lástima o de ayuda, sino más bien pasa porque cultura de trabajo responde y resuelve una necesidad. Y en esa resolución, desde ya, hay un impacto social enorme respecto al tipo de población que contrata, ¿sí? Obviamente nunca se le niega con qué población trabajamos. Es fácilmente entrar a nuestra web cuando uno hace un pedido y se informa claramente que trabajamos con segmentos vulnerables. Pero nos destacamos por esa cualidad, y especialmente esto de que no vamos a enviar una persona a una vacante de empleo que no esté preparada o capacitada para llevarla adelante. Porque para nosotros es muy importante esto de que esa entrevista laboral termine siendo exitosa por dos situaciones. Una, por la credibilidad que también ganamos con el empleador, que nos recomiende, que nos pida más gente, que haya más vacantes, y por el otro lado también porque el participante, nosotros decimos participantes en vez de beneficiarios, precisamente porque la idea de beneficiario es como una línea muy pasiva, como que espera que alguien le resuelva, y la cuestión del participante, hay una búsqueda activa por parte de ellos también respecto al trabajo. Y porque les generás muchas expectativas. Entonces, imagínate todo lo que implica para la fundación: ropa, sube, cargan el celular, el coaching, digamos, del taller, hacerle un seguimiento, el sabes cómo llegar, el cómo te fue, no te olvides de la entrevista. Para mandar a alguien que sabemos que no va a quedar en esa entrevista, es poco efectivo. Entonces eso también ha sido, digamos, otro de los puntos que nos ha jugado muy a favor, porque la inclusión y el proceso de intermediación laboral se da de una manera muy profesional. Hola, ¿cómo estás? Perdón por la interrupción. Vengo a proponerte un negocio, pero no es una inversión, no te prometo rentabilidad, no tenés que poner dinero, ninguna cosa rara. Simplemente te pido que te suscribas a nuestro canal de YouTube. ¿Para qué? Para que te enteres, entre otras cosas, en qué invierten las empresas, cuáles son los talentos que buscan, cómo entienden la sustentabilidad, dónde están las innovaciones y qué piensan los líderes y emprendedores, entre otras cosas. Nos vemos. Gracias por tu tiempo. Alexandra Carballo, recordamos, es coordinadora y además cofundadora de la Fundación Cultura de Trabajo, que se ocupa de darle contención a esas personas en situación de vulnerabilidad y ayudarlos a reinsertarse en el sistema, algo que en estos días debe ser algo, siempre fue importante la cultura del trabajo, ¿no? Pero creo que en este último tiempo, y sobre todo, había dos aspectos que me interesaban mucho. Por un lado todo esto necesita un financiamiento, y sé que ustedes también trabajan con voluntarios que contribuyen con estas capacitaciones. ¿Cuáles son las formas en las que ustedes pueden encontrar financiamiento? ¿Cuál es la respuesta en ese aspecto de las empresas, del Estado y también de aquellas personas que donan su tiempo y sus conocimientos para estas capacitaciones? Bueno, en términos de voluntarios tenemos más de 80 personas, la mayoría son profesionales de recursos humanos o asistencia social o psicología, y bueno, otros que por ahí son de rubros similares o rubros de comunicación o no tienen ningún perfil profesional pero que tienen ganas de ayudar. Y respecto a cómo nos financiamos, bueno, aplicamos todo el tiempo a fondos, digamos, a través de proyectos tanto a nivel nacional como a nivel internacional, como cualquier organización, a través de las donaciones, que pueden ser de las personas particulares que se suscriben por débito automático y nos donan un monto mes a mes. Eso hace a la sustentabilidad de la fundación. Y también tenemos empresas que nos sponsorean con un monto mensual, que digamos básicamente alineando sus objetivos de desarrollo sostenible y sus acciones de responsabilidad social en todo lo que tiene que ver con el empleo, utilizan a cultura de trabajo como una herramienta para cumplir esos objetivos. Y también algunas empresas que contratan gente hacen una donación voluntaria que es deducible del impuesto a las ganancias. Interesante. Toda esta información está en la web, que me imagino, ¿no? Que seguramente
Vamos a colocar Sí. un link al comienzo del video arriba y después en la descripción también del video y bueno, en todos los lugares donde mencionemos a la Fundación Cultura de Trabajo. Sí. ¿Y qué balance, Alexandra, hacen ustedes desde que comenzaron en 2017? ¿Cómo fue la evolución tanto eh, digamos, de parte de ustedes como organización, como también de la respuesta que obtuvieron por parte de las organizaciones y sobre todo de las personas en vulnerabilidad, y si el peor escenario que uno supone que fue durante la pandemia, si es realmente así y cómo pudieron sobrellevar esa situación en el caso no sé, cuando hubo aislamiento, si pudieron seguir trabajando, si tuvieron que reconvertirse, si tuvieron que cambiar de modalidad de trabajo. Bueno, a ver, en términos de demanda, obviamente año a año cada vez tenemos más necesidad, obviamente, el mercado laboral ya sabemos que es un mercado bastante complicado y obviamente a mayor crisis, más necesidad de empleo, que obviamente hay una cantidad mayor buscando empleo que vacantes de empleo propiamente dichas. Claramente la pandemia fue uno de los momentos más álgidos. Siempre uno piensa, ¿no? Si uno tuviera que hacer un análisis FODA, ¿no? Creo que jamás se le hubiese ocurrido a la hora de planificar una amenaza en términos de pandemia mundial. Por suerte, una de los pros que teníamos es que todo lo que se trabajó en términos de sistema profesional, nosotros tenemos un CRM, los archivos en la nube, con lo cual fue bastante sencillo en términos de nuestro equipo poder trabajar a distancia. Por supuesto que la gran complicación fue que no podíamos llegar a la población fácilmente. Muchas organizaciones que se contactaban con nosotros estuvieron cerradas, no se podía salir a la calle, obviamente no había vacantes de empleo, tuvimos que ayudar a tramitar los permisos de circulación, por ejemplo, con un participante plomero. Digo, se dieron un montón de situaciones, casi diría que parecían impensadas, que nos obligó a readaptarnos. Incluso las entrevistas de admisión a nuestro programa se hacían de manera presencial y de una manera como más masiva y mensualmente en distintos puntos de la ciudad o de la provincia, y pasaron a ser virtuales con todo lo que la virtualidad implica, porque imagínate que estamos hablando de poblaciones que tener acceso a un celular claro. Es bastante rudimentario. Entonces, bueno, realmente fue difícil para tratar de mantener ese contacto, pero bueno, de a poco fuimos reinventándonos y logrando la salida cuando se pudo. Hicimos el año pasado ya una pequeña campaña frío para acercarnos a la población de calle. Este año estamos haciendo otra segunda campaña frío con entregas, si bien, como digo, nosotros no hacemos asistencia directa, pero digamos, ahora estamos entregando un kit que es bastante para nosotros importante, porque este kit incluye obviamente un set de higiene personal, que muchas veces uno no contempla la necesidad, ¿no?, de acceder a un jabón, una toalla, un claro. peine, digo, para la gente en calle, pero además tiene un aislante. Y estamos entregando unas mantas térmicas, que lo que tienen estas mantas térmicas es que se hacen muy pequeñas, son las típicas que se usan en los accidentes que uno ve en las películas, sí, sí, sí. Color dorado, color plateado, que lo que tienen la posibilidad de la persona es guardarla, doblarla, reutilizarla, no se las prenden fuego, no se las pueden sacar, no se les mojan. Digo, entonces, bueno, esta fue una manera, ¿no?, de acercarnos a la población que quedó básicamente mucho más fuera del sistema que antes, porque hogares y paradores cerrados por protocolo, digo, un montón de cuestiones sí. que no nos permitían llegar a ellos, y bueno, es la forma que estamos intentando de volver a recuperar y tomar contacto con esta población. Sí, además vos mencionás un factor, lo dijiste al pasar, pero no deja como se dice, de hacer ruido, que es, ustedes acercan una ayuda, pero también hay mucha gente que no solamente que por ahí no ayuda a la persona que está en situación de calle, sino que le provoca daño, como eso que vos decís, de prenderle fuego una manta. Sí, o los robos que se dan entre ellos, ¿no? Esta cuestión que los pone inseguros. Bueno, esta manta, por suerte, ellos si tienen que ir a una ducha o a pedir la comida o lo que sea, se pueden trasladar con ella y claro. no perderla.
Claro, que es fundamental, porque muchas veces las personas en situación de calle no quieren dejar el lugar donde viven Dejar sus pertenencias. porque Exacto. Y lo temen mismo, perderlo. el aislante lo pueden poner en alguna mochilita, no pesa y también pueden llevarlo con ellos, ¿no? Sí, Y lo mismo, si llueve no se moja, bueno, nada, estamos tratando ahí un poco de cambiar algunas costumbres y en ese cambio algunas costumbres y sumar nuestro granito de arena, que si bien vuelvo a insistir, hay muchas organizaciones que trabajan con calle todos los días, en fiesta, fines de semana, ¿no? Y sí, de una claro. manera espectacular. Bueno, es nuestra manera de visibilizarlo, como decimos, visibilizar lo invisible y bueno, también detectar algunos perfiles que puedan llegar a estar buscando trabajo y que podamos darles una mano. Sí, y además romper los prejuicios porque muchas veces pensamos, no, a mí no me va a tocar, yo no voy a terminar en la calle. Y uno a veces descubre historias que por suerte a veces también son visibilizadas por los medios, de gente que está en situación de calle y que por ahí tenían una familia, tenían un trabajo, tenían una carrera y lo perdieron todo, sea por el motivo que sea, más en un país como la Argentina, pero supongo que eso debe ser algo, un fenómeno Es, global. eso creo que es lo que vos decís, es lo que nos debería atravesar a todos. Sí, obviamente que hay gente que tiene alguna adicción, sí, obviamente hay gente que tiene alguna patología, pero hay mucha gente que puede ser uno mismo, puede ser un tío, puede ser un primo, son historias similares, son cuestiones similares, la vida es muy dura, tiene muchas vueltas y nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Y es un poco por lo que trabajamos, ¿no? Desde la fundación, esto de entender que ese otro, digamos, no es invisible, no es parte de la calle de decoración, y bueno, algunos no querrán salir adelante, algunos no querrán trabajar, ¿no? Como esta cuestión que pasa en todos los estratos sociales Sí, por también, supuesto. ¿no? Eso no tiene que ver con el segmento en el que están, pero hay gente que tiene muchas ganas de salir adelante y no tiene cómo, porque perdió las redes de contacto, porque no sabe cómo buscar la vacante, porque no tiene la ropa adecuada, ¿no? Sí, Entonces, bueno, porque le da ese es un vergüenza poco también en muchos casos, ¿no? Contar su historia. muchísimo. No sabes la cantidad de gente que se aísla de su familia porque no quieren que sepa que duerme en la calle, Claro. y tienen hijos y tienen nietos y te dicen, no, yo no puedo ir a visitar a mi hijo porque no le puedo llevar un juguete a mi nieto. Entonces de repente quedan cada vez más aislados. Es increíble el impacto que tiene cuando esta persona vuelve al sistema. Bueno, una vez más, gracias por tu tiempo, por tu amabilidad, por contarnos lo que están haciendo Alexandra Carballo desde Fundación Cultura de Trabajo. Ojalá este granito de arena sirva para que mucha más gente se contacte con ustedes para donar, para donar su tiempo, si no pueden hacerlo de otra manera. Sabemos también, he visto que se puede hacer una donación puntual y que no es de un monto muy alto a través de Mercado Pago, o sea, es muy simple. Hoy en día creo que todos tenemos esa aplicación en nuestros teléfonos y por ahí lo que para nosotros, no sé, es comprar una empanada, para esas personas puede significar mucho y para ustedes también, que son los que los ayudan a volver a reinsertarse en el mundo laboral. Así que gracias por tu tiempo, tu amabilidad, felicitaciones a todo el equipo, a los voluntarios que están ayudando, dando una mano, que creo que eso no tiene precio, ¿no? Lo que hace aquel que dona sus conocimientos y su tiempo. Así que, bueno, lo Sí. mejor para esta etapa y que sigan creciendo, pero que, digamos, a medida que ustedes crezcan, sea también porque cada vez hay, aunque sea una utopía, cada vez hay menos gente en situación de calle. Ni hablar, Un gran abrazo y ni gracias. hablar, ni hablar. Muchísimas gracias. Gracias por el espacio.